Bueno, pues podemos empezar ya, porque son casi las 11:10. Así que felicidades a todas las mamás en esta mañana, Gracias. Gracias. todas las que sois mamis. Y vamos a empezar, bueno, con una alabanza. Compartiremos algo rápidamente. Bueno, rápidamente quiero decir lo que es la presentación porque no me toca compartir, donde también, bueno, hablamos de lo que significa el amor de una madre. Y después al final, como a última hora, Ana de Riquel me ha mandado una cancioncilla muy, muy maja, con esos tonos que me gustan a mí, esos tonos de ellos caribeños muy movidos. Pues bueno, la letra es lo importante, habla del amor, no sé, de una madre, y creo que es importante. Bueno, por lo menos terminamos con ese sabor de boca, con esa alabanza. Así que, sin más, José, cuando tú quieras, según el orden que tengo aquí, pues empezamos como siempre una alabanza para, lógicamente, pues estar en un estado pues, de reverencia, de tranquilidad y de empezar a hacer lo que hemos venido a hacer, que es adorar a Dios. Entonces, la primera alabanza es al estar. Bueno, hay dos títulos y tuve que decirle cuál era, aunque dentro de la letra dice eso, al estar en la presencia de tu divinidad. Entonces venimos a la presencia del Señor. Entonces creo que esta alabanza es muy interesante para empezar nuestra reunión. Así que cuando quieras, empiezas y después ya continuamos el orden. Sí, Señor Dios y Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana y queremos adorarte. Señor, eres lo más grande que ha podido pasar en nuestra vida. Gracias por salvarnos, por darnos vida eterna. Gracias, Señor, que podemos estar delante de ti en esta mañana, Señor, y queremos que pongas un corazón dispuesto, Señor, a alabarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor, a estar en comunión los unos con los otros, Señor, y que tú puedas limpiar toda aspereza, todo aquello que hay en nuestro corazón que no te agrada. Señor, no hay nada más hermoso en esta vida que poder estar cerca de ti, poder estar a tus pies, Señor, escuchándote hablar a ti. Señor, queremos estar muy, muy, muy cerca de ti porque te necesitamos. Señor, no es en vano, Señor, las pruebas, las tribulaciones, los altos, los bajos, porque sabemos que tú tienes ahí una iglesia que estás metiendo en el horno, que estás pasando por el crisol para que salga, Señor, pura, resplandeciente, que podamos seguir siendo testimonio en esta ciudad de Cartagena y que muchas almas puedan venir al conocimiento de la verdad y que tu iglesia siga creciendo. Y nosotros queremos ser un referente, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y a pesar de los dolores, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pérdidas, a pesar de la enfermedad, a pesar de tanta prueba que nosotros por nosotros mismos quizá no podemos soportar, pero sabemos que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y eso nos reconforta y nos anima, Señora, a seguir adelante. Gracias por este tiempo de coinonía, de comunión, de estar los unos con los otros, Señor, a través de este medio. Bendice esta tu iglesia, Señor, y bendice todo lo que vayamos a hacer en esta mañana, Padre. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a hacer brevemente, antes de continuar con nuestra, yo lo diré, con nuestra reunión, vamos a hacer una breve meditación de unos textos bíblicos, porque me puse a leer ayer y estos días, y resulta que cuando llega este día tan nombrado de la madre, pues hay una dificultad para que se de predicar o de compartir, como si no hubieran textos o como no se hiciera referencia en ningún lugar de la Biblia a lo que significa una madre. Y hay muchos, muchísimos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento está plagado de textos que hablan. Fijaros que yo en esta mañana me he tirado por uno que se encuentra en Primera de Reyes, donde habla de uno de los casos que tuvo que resolver Salomón con su sabiduría, bueno, con la sabiduría que Dios le dio cuando él se la pidió. Y él tuvo que jugar un caso que aún en la obra literaria más famosa que tenemos en esta España, de Miguel de Cervantes, Don Quijote, se habla de la sabiduría de Salomón y siempre se ha hablado de la sabiduría de Salomón, la que le otorgó el Señor. Uno de los casos que tuvo que jugar es el conocido por aquellas dos mujeres que eran rameras, y parece ser que hubo un rifirrafe y ahí Salomón, pues Dios le dio sabiduría para resolver el caso, que claro, conocemos la solución,
pero yo no voy a hacer hincapié en esta mañana en la solución de Salomón, sino en el amor, en el instinto maternal, en lo que es una madre. Dice así en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y versículo 16, comienzo a leer hasta el 26, creo, 28, no recuerdo. Bueno. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer vivíamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y vivíamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo verdadero habló al rey. Y entre paréntesis dice, por lo menos en mi Biblia, haciendo alusión a lo que es el instinto maternal, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella, esa es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, sabemos que este episodio es súper archi, mega extra, podemos poner todos los apelativos, súper conocido, ¿no? Pero aquí aprendemos, no vamos a hablar de que eran dos mujeres rameras, vamos a hablar del instinto de una madre, ¿no? Pues ponen a prueba la sabiduría de Salomón, la solución ya la conocemos y vemos como a una de las madres se le remueve el instinto y es porque una madre tiene un amor único para nosotros los hijos. Ellas están dispuestas a todo por amor a nosotros. Y de los que estamos aquí quizá en esta mañana conectados, unos tenéis madre, otros no tenemos, pero la tuvimos también en nuestro tiempo y sabemos que esto es cierto. Yo, pues como todo adolescente, tuve mi etapa buena, mi etapa mala y mi etapa peor. Y mi madre estuvo siempre, siempre a mi lado. Claro, es muy fácil decir a posteriori o post-mortem qué buena era o qué bueno era. No, no. En este caso concreto siempre estaba atento. ¿Y qué vamos a decir? Ahora no vamos a enternecernos, pero ya quizás muchos de nosotros no nos acordamos ni de nuestra infancia, pero nunca nos faltó de nada, ¿verdad? El tema de ropa, el tema de cuidados, el tema de alimentos, el estar encima de nosotros cuando enfermábamos, siempre. No estoy desacreditando al padre en esta mañana, sino que estoy haciendo mucho hincapié en lo que realmente es el amor de una madre. Eso que estaba entre paréntesis, que decía, sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Vamos, esa mujer no podía resistir el hecho de pensar que su hijo podría morir cuando lo matara cuando lo mataran a espada. Prefirió dejar que una impostora se hiciera cargo de él antes que verlo morir. O sea, constantemente con su actitud iba dejando su instinto, impregnó toda aquella sala real donde Salomón hacía el juicio, lo dejó impregnado de su instinto maternal. Y el rey no lo dudó un instante. Además que esa sabiduría le venía de lo alto y también Dios le mostró cuál era la realidad. Una madre no puede ver sufrir a su hijo y quedarse como si nada. Hoy quizá podría haber cogido a esta mujer como podría haber escogido a María o como podría coger a Débora, la jueza. Tenían muchas mujeres las cuales escoger y hablar de algunos episodios de la maternidad de estas mujeres y ver cómo todas tienen como un matiz de lo que es la maternidad. Cuando hablamos de Dios,
Dios tiene este matiz, en Dios no hay sexo, pero tiene el amor de un padre y el amor de una madre. Ahí se juntan ambos. Quizá hoy el mundo está muy pendiente de hacer separación. El día del hombre, el día de la mujer, pero de hecho los dos, hombre y mujer, estamos hechos de una misma carne. Los niños me suelen preguntar, ¿y cómo de una costilla hizo la mujer? Y yo le digo, mira, de un trozo de plastilina, tú coges otro trozo y puedes hacer las figuras que quieras. Dios nos hizo de la misma pasta y nos dio la misma encomienda, que cuidáramos del huerto. Después, a posteriori, todas las luchas y las guerras, que no es el tema tampoco en esta mañana. Sigo hablando del instinto de una madre. Una madre está dispuesta a quitarse el bocado de la boca por dárselo a su hijo. Una madre está dispuesta a cubrir a su hijo del frío, aun cuando ella se esté muriendo de frío. Una madre está dispuesta a correr kilómetros completos para llevar a su hijo a un hospital o donde haga falta. Y así podríamos hacer un listado interminable, no sin olvidarnos del texto de Efesios 6, donde dice que el hecho de honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa y larga vida tendrás sobre la tierra. El hecho de honrar a nuestro padre es un mandamiento con promesa. El hecho de honrar, bueno, en este caso he escrito a nuestra madre, a nuestros padres dice, pero en nuestros padres lógicamente va incluida nuestra mamá. Este texto se encuentra en Efesios por si alguien quiere saber. Así que si hoy sabemos que es un día específico para celebrar a nuestras madres, pues tenemos que, lógicamente, las honramos. Ya digo, los que no las tenemos porque ya están en la presencia del Señor, pues damos gracias por el tiempo que la tuvimos y por el tesón, el esfuerzo y sacrificio que hicieron por cada uno de nosotros. Y los que las tenéis, pues sé que seguís honrándolas, amándolas y dándoles el lugar que ellas se merecen. Concluyo diciendo que las madres son un regalo de Dios. Por lo tanto, amémoslas, comprendámoslas, valorémoslas, bendigámoslas y sobre todo aprendamos a disfrutar de su amor incomparable. No tiene comparación el amor de una madre. Así que damos muchas gracias al Señor por nuestras madres, ya digo, los que las tuvimos, los que todavía las tenéis, que el Señor en este día y todos los días, quizá hoy pues es el día establecido, pues bueno, pues lo recordamos. Y todos los días de nuestra vida, mientras que las tengamos, vamos a honrarlas. Porque es un regalo que el Señor nos ha hecho, concediéndonos a cada uno de nosotros nuestras madres preciosas. La verdad que, y no sigo hablando de las madres porque yo también me conmuevo al respecto. Hoy, pues bueno, es el día de la mamá encarna, y ahí están sus hijos también que la quieren, que la aman y bueno, y que la honran. Así que no quería hacer una introducción porque todavía nos queda mucha reunión, pero sí quería dejar este pensamiento. He escogido ese, ya digo, tenía varios. En todos se nombraban a las madres. Hay muchísimos textos, de verdad, hermano. Cuando llegas ya a la madre, muchas de los pastores hablan, hoy hablaba yo, hermano, ¿qué tienes para compartir? Y tú, claro, si es que nosotros no somos madres, entonces no, ni hemos parido. Y, no, y eso qué quiere decir, pero la palabra del Señor habla. Y cuando se habla de una madre, es porque Dios ha puesto en ella ese don, ese instinto natural y especial. No, no vamos a hablar de la parte negativa porque tenemos parte negativa. Y después los típicos chistes. La madre es la única que lo encuentra todo lo que se pierde. Mamá, ¿dónde te...? En el armario de la izquierda. Mamá, ¿dónde te...? Allí lo tienes. Ellas saben, vamos, tienen un organigrama de la casa y lo saben todo. Lo saben todo de nosotros. Nosotros cuando éramos pequeños muy desordenados, dejando cualquier cosa y la madre siempre ahí cuidando, velando por el orden y por el bienestar de sus hijos. Así que nada más que decir, sino continuar con nuestro culto en esta mañana y vamos a escuchar una alabanza cuyo título es, ya lo dice la letra, Dios el más grande. Lo sabemos, no hay Dios tan grande como tú, Dios es el más grande y digno de alabar. Es una alabanza preciosa. Ayer la estuve escuchando y aunque la hemos escuchado, a veces se versionan de una manera u de otra y te llegan más al corazón. Así que vamos a escucharla, hermano, cuando quieras. Bien, quisiera en esta mañana, esta alabanza la pidió Mari Carmen, pero yo cometí un error. Ella mandó una versión preciosa de un coro
y me confundí a la hora de enviarla, como yo tengo una lista, lo siento Mari Carmen, si está por ahí tu mujer, en otra ocasión pondremos, mandó una versión maravillosa con cientos de voces de un coro, la misma alabanza. Entonces yo por error le di al título y salió esta y lógicamente José ha puesto pues la que le he enviado. ¿Sabes, Mari Carmen? Que me he confundido, estoy reconociendo que la culpa es mía, pero bueno, que tendremos oportunidad, si Dios mediante, de escucharla. Es que es cierto, mandó una versión de este himno, de este coro, fenomenal. Nada más enviarla lo escuché y digo, madre mía, qué voces y qué... es la típica canción, ¿verdad?, que te conmueve, que te rompe a llorar, porque notas cuando algo se canta desde lo más profundo del corazón y Dios quebranta nuestros corazones cuando le adoramos. Bien, pues dicho eso, y pedir la disculpa porque lógicamente dice, ¿podemos poner esta alabanza? Digo, claro, pero no envié esa, envié otra versión distinta. Fue un error mío. Bien, pues continuamos con nuestro culto de esta mañana. Y ahora, hay una lectura por ahí que hacer, pero antes de la lectura, si alguien voluntariamente quiere hacer una oración, pues puede hacerlo con toda la libertad. Cualquier hermano o hermana que esté conectado en esta mañana y quiere hacer una oración pues, de petición, de acción de gracias, pues libremente puede hacerlo. Y después de esa oración, escuchamos. No es que yo quiera ir corriendo, simplemente que hay contenido y vamos a hacerlo pues, en un tiempo pues, prudencial. Para el Señor no hay tiempo, tendríamos que estar todo el día delante de su presencia. Pero así que voluntariamente, si algún hermano o hermana quiere levantar su voz al cielo, puede hacerlo con toda libertad. Y estamos todos atentos para decir amén a la oración. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres Dios eterno, amén. Porque nos amas, porque nos has perdonado, Señor, y en ti confiamos. Bendice esta iglesia, Señor, trae almas, Señor, ayúdanos a poderte servir, Señor, y gracias porque tú controlas todo. Bendícenos a todos y te pedimos, Señor, por los jóvenes y por todos los que han de ser salvos. Bendícelos tú. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así sea. Vamos a escuchar una lectura de la palabra del Señor que tiene nuestro querido hermano. Cuando quiera. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, recordando esa oración sacerdotal del Señor Jesús, leemos solamente los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 17. Empieza diciendo el Señor, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pues que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, porque encuentro que nos da ánimo solamente con pensar que aquella misma gloria del Señor nos la ha hecho también partícipes a todos y cada uno de nosotros, miembros de su iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Y este mismo capítulo 17 es que a mí me entusiasma porque nos habla, sigue hablando Jesús, no por cambiar nada. Lo que has dicho es perfecto, Paco, porque has leído esos versículos. Cuando el Señor habla de la unidad, el Padre, no, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y por eso también creo que tenemos que estar en esta mañana ojo a visor de que nuestra iglesia sea una, que no dejemos que el enemigo se meta por ningún resquicio, como decía esta mañana María Jesús, con toda la razón del mundo, hasta por... Ahora es que estamos en internet, pues se mete y poniendo la pantalla azul blanca como sea con tal de que el evangelio no sea predicado, que no le demos lugar al diablo y que podamos ser una iglesia. Yo pienso que nunca es en vano todo lo que pasa
La palabra dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aun las que no entendemos. Y todos los que estamos aquí conectados y los no conectados, hemos pasado y seguiremos pasando hasta que estemos en su presencia por momentos y por dificultades. Pero esto tiene un motivo. Yo recuerdo en los tiempos de trabajar en comunidad, llegaba el predicador y decía, uy, estamos en tiempos donde el Señor está cribando. Cribar es, hace falta en cuando una criba. Yo digo, bueno, otro dice, estoy pasando por un momento de tribulación, estoy pasando mi desierto personal. Yo suelo decir, ya estoy en la tercera hornada, ya me ha dado 3 recalentones y ya no puede calentarme más y quitar más asperezas y necesitamos dejarnos en las manos del Señor porque amamos a los hermanos y amamos a la iglesia. Pues ahora hay una alabanza que vamos a escuchar que canta el grupo Esperanza de Vida y que se titula Anhelo tu presencia. Anhelo, deseo tu presencia. Y yo pienso lo mismo y lo creo, no lo pienso, lo creo, que todos deseamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Es un grupo que le gusta mucho a la gente joven y a la gente no tan joven, porque los contenidos de sus canciones para mí son espectaculares. Así que escuchamos esta alabanza y nos preparamos para la mesa del Señor. Cuando quiera, José. Bien, anhelamos y deseamos con todo nuestro corazón la presencia del Señor. Ahora vamos a leer unos textos antes de participar, los que queráis voluntariamente, lógicamente, del pan y del vino. A veces hay textos que leemos muchísimas veces y, bueno, quizá los que hemos vivido una vida en la religión, como fue mi caso durante muchos años dentro de la iglesia, pues a veces las oraciones se convierten en rezos y nosotros no rezamos al Señor, nosotros hablamos con Dios y quizá nos ocurre en canciones que conocemos y repetimos, en textos que leemos y releemos y conocemos y ya sabemos cuál es la... Y esto ocurre con este texto que voy a leer, no es que estoy preparándome ni cubriéndome mucho, ni mucho menos, sino que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios en su capítulo 11, él habla de la institución de la Santa Cena, son los textos que leemos en esta mañana. Y vamos a leer los textos, hacemos una oración libremente, cada uno en su hogar, en su casa, el que quiera, voluntariamente, pues toma el pan, toma el vino y después, mientras que estamos tomando nuestro pan y nuestro vino, pues escuchamos de fondo una alabanza que en esta ocasión es una alabanza titulada Alabanza para la Santa Cena y creo que la lleva adelante el grupo Tercer Cielo. Así que mientras que nosotros en nuestra casa de forma pues, recogida pues tomamos y recordamos, pues eso, es un recordatorio, es recordar pues, algo tan hermoso, ¿no? Como que el mismo Dios hecho carne, humanado, pues se reencarnó en una muchachilla, en María, y nació y creció y dio su vida. O sea, fue algo tremendo. Llevó sobre él todo el pecado de la humanidad, todo el pecado de la humanidad. Y ocupó nuestro lugar porque era a nosotros a quien nos correspondía por el pecado haber ocupado ese lugar, pero lo ocupó nuestro lugar, pagó nuestras deudas, rompió el auto del juez que nos condenatorio, lo rompió. No, esto lo cumplo yo y me dejo matar. Eso es que el mismo Dios que nos crea, se hace hombre, venga a la tierra, rompa el acta de los decretos que hay contra nosotros. No hay un amor, hablamos del amor de una madre, pero es que el amor de Dios, de tal manera, ese sí que es incomparable. Y lo que estamos haciendo con este acto, aunque a veces vemos repetitivo, que siempre, lo que estamos haciendo es recordar ese amor tan enormemente grande que no solamente nos salvó, sino que nos ha dado esperanza, nos ha dado vida eterna. Podemos confiar en los momentos de angustia, cada uno pasando por nuestras pruebas, conocemos los problemas de los hermanos y cada uno está pasando lo suyo, pues tenemos donde agarrarnos, es a nuestro Cristo hermoso, maravilloso, del que estamos enamorados, que estamos deseando. Allí no habrá mascarillas en el cielo, allí podremos abrazarle, besarle y estar con él por una eternidad. Eso sí que es maravilloso.
Bien, pues vamos a leer estos textos de la palabra del Señor. Dice así en Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que vamos a hacer una oración y mientras cada uno toma el pan y el vino, después de la oración, ya José puede poner esta alabanza y ya tenemos un momentito de recogimiento. Señor, queremos darte gracias porque un día tú viniste a nuestra vida a salvarnos, te humanaste, ocupaste nuestro lugar y no hay palabras para agradecer lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y queremos en memoria de ti, Señor, beber de este vino, comer este pan y recordar cómo te maltrataron por nosotros y derramaste tu sangre, toda tu sangre. Señor, te dejaron sin vida en aquella cruz. Lo derramaste todo, absolutamente todo. No te guardaste nada para ti. Diste toda tu vida al 100% por salvarnos y estamos tan contentos, Señor, de eso. Queremos agradecértelo. Gracias por la vida eterna que nos otorgaste en aquella cruz, en el Calvario. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Escuchamos esta alabanza y tomamos recogidamente este pan y este vino. Amén. Bien, pues vamos a dar lugar a la palabra del Señor, a estar atentos a nuestros corazones y ver qué Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que ahora es el tiempo de la predicación, el tiempo de la impartición de la palabra y vamos a escucharla. Así que adelante, hermano, cuando quieras, estamos atentos. Pues muy amados hermanas y hermanos, hoy os quiero dar la tercera parte del tema, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia, y considerar algunos detalles que nos van a servir para reafirmar nuestra esperanza en el Señor por nosotros, que formamos parte de su Iglesia universal, esparcida por todo el mundo. Y como han pasado varios domingos desde que os di la última enseñanza sobre este tema tan singular, creo que sería bueno que recordásemos algo de lo que ya os he dicho y así conectaremos mejor con los que os quiero comunicar ahora. En mis dos intervenciones anteriores os dije que nuestro Señor inexorablemente vendrá por su Iglesia y nos llevará al cielo, porque así nos lo tiene prometido en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 3 y también versos 18 y 19. Y el apóstol Pablo también lo confirma en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Por tanto, esta promesa es para nosotros de mucho consuelo, sobre todo en estos días tan difíciles en los que estamos pasando por causa de esta pandemia que nos ha privado de tantas cosas, pero que no nos tiene que quitar la esperanza de que el Señor vendrá a su debido tiempo. Y por esa poderosísima razón, permitid que os diga que no nos preocupemos tanto, manada pequeña, por las cosas de aquí abajo que son perecederas, sino que ocupémonos
en las cosas de arriba, donde está Cristo, dice en Colosenses 3:2. Y aunque nos parezca que está tardando mucho en venir por nosotros, seamos pacientes, porque como dice en Hebreos 10:37, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por tanto, amados, mientras lo estamos esperando, regocijémonos en el Señor, como se nos aconseja en Filipenses 4:4. Mirad, con los muchos problemas que nos está causando la COVID-19, el consejo del apóstol Pablo no puede ser más oportuno, como también el que nos da en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcamos, pues, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los cuales son del Señor. Y dicho esto a modo de introducción, vamos a centrar nuestra atención en el contenido de esta tercera parte y lo vamos a hacer leyendo unos versículos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una lectura preciosa que nos anima a seguir buscando en la palabra de Dios cuánto nos tiene que decir con respecto a esta segunda venida del Señor por su iglesia. Mirad, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en estos 11 versículos dos cosas de suma importancia y valor para nosotros, los verdaderos creyentes y miembros de la Iglesia Universal del Señor. Dos cosas a las que tenemos que prestarle toda atención a fin de que no descuidemos la obligación y responsabilidad que nos tiene encargada el Señor. Una, que estemos en expectante alerta esperando su venida, tal como se nos manda en los versículos 2 al 8 que hemos leído. Despiertos y sobrios, esperando la venida del Señor. Y atención, amados, os recuerdo la advertencia que hizo el Señor en la parábola de las 10 vírgenes, que podemos leer en Mateo 25 del 1 al 13. Lo hacemos en nuestras casas, donde se nos dice que tenemos que estar
con nuestras lámparas encendidas, esperando la llegada del esposo, el Señor, y con suficiente reserva de aceite, símbolo del Espíritu Santo, a fin de que nuestra luz no se nos apague. De ahí que se nos diga con razón, precisamente en esta primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 19, no apaguéis el Espíritu Santo. Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo y que nosotros tenemos que brillar como luminares en el mundo. Y si no brillamos, será porque tendremos apagado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Podéis leer esto con atención, tranquilamente en casa, lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Ahora estamos viviendo en una época difícil y muy comprometida. Los creyentes nos encontramos hoy en unas circunstancias inciertas por causa de nuestra fe y condición de hijos de Dios. Solo tenemos que observar lo que está ocurriendo en el mundo y el comportamiento de los políticos y gobernantes amenazando todo lo que sea Dios y que huela a Dios. Amados, pase lo que pase, tenga que pasar lo que tenga que pasar, nosotros estamos llamados a vivir en santidad, pues si no vivimos vidas santas, tampoco estaremos brillando como luminares en el mundo. Y esto lo podéis leer, lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versos 14 al 16, donde se nos dice así de contundente: seamos pues santos en toda nuestra manera de vivir. Y vista esta primera cosa, la segunda, que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos librará a su iglesia de pasar por la gran tribulación. Observad lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y ahora escuchad, quien nos libra de la ira venidera. Y en el capítulo 5 y verso 9 vuelve a decir otra vez: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos textos de la palabra de Dios que me obligan a hacer la siguiente reflexión. Si la gran tribulación será la manifestación de la ira de Dios en justo castigo por el pecado de incredulidad y desprecio a la gracia salvífica de Jesucristo, único medio de salvación, y nuestro Señor nos ha redimido de todo pecado, ¿va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación? Personalmente, y por lo que ya hemos leído en Primera de Tesalonicenses, creo sinceramente que de ninguna manera la iglesia del Señor sufrirá el castigo de Dios al pecado de la gran tribulación. Por eso se entiende que el Señor, quien ama a su iglesia como el esposo a su esposa, vendrá y la sacará de la tierra y la pondrá a salvo en las nubes del cielo, donde estaremos con él. Además, en la gran tribulación ocurrirá algo muy especial. Y es que el pueblo de Israel experimentará un despertar extraordinario espiritual, porque hasta el día de hoy el pueblo de Dios, Israel, está espiritualmente muerto.
será en el periodo de la gran tribulación, que despertarán de su letargo de muerte y se darán cuenta del pésimo error que cometieron al haber rechazado y despreciado a Jesucristo cuando vino a ellos como su Mesías Salvador. Entonces se convertirán al Señor de todo corazón y se cumplirá la profecía en ellos que dice en Isaías 59, 20 y 21. Con esto lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, 26 de esta manera. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. La gran tribulación, además de ser el justo castigo de Dios por el pecado no arrepentido, será también la última oportunidad que tendrá Israel para volver su corazón a Dios, como también para otras muchas personas, quienes en última instancia se convertirán al Señor. Vistas estas cosas y el porqué de la gran tribulación, creo que no hay ninguna razón que avale a los que dicen que la Iglesia pasará por la gran tribulación. Pues no, no y no. La Iglesia del Señor no tiene por qué ni ningún motivo, como ya he expuesto, para que sufra la ira de Dios en la gran tribulación. Que tiene por objeto, esta gran tribulación tiene por objeto juzgar el pecado, despertar al pueblo de Dios Israel de su letargo espiritual para su conversión a su Mesías y ser perdonado, y que en medio del sufrimiento otras muchas personas se arrepentirán y serán salvas, como vemos que dice en Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14 que os leo. Y escuchad con atención. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y vuelvo a preguntar por última vez, ¿qué razón hay para decir que la Iglesia del Señor pasará por la gran tribulación? Ninguna. No hay nada que apoye tal suposición. Y para que nadie abrigue la más mínima duda al respecto de que el Señor no dejará a su Iglesia abandonada a su suerte, sino que la llevará al cielo donde está y la tendrá a salvo, mientras aquí en la tierra ocurra la gran tribulación, que será al final de los últimos tiempos. Y os voy a mostrar dos ejemplos de la palabra de Dios que avalan lo que estoy diciendo y que demuestran a todas luces y que nos tranquilizarán de toda preocupación. Dos ejemplos. El primero de ellos está en Génesis capítulos 6 al 8, donde está relatado el gran diluvio mediante el cual Dios juzgó y condenó el pecado de aquellas gentes. Mirad, en el capítulo 6 de Génesis y verso 5, dice así de contundente, y vio Adonai el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos y del corazón era de continuo hacer solamente el mal. La maldad de las gentes de aquella época debió de ser tan abominable a los ojos de Dios que le motivó a tener que exterminarla. Pero atención, Dios no descargó aquel diluvio hasta que Noé y toda su familia
estuvieron a salvo dentro del arca de salvación. Repito, Dios no derramó aquel diluvio a la tierra hasta que Noé y toda su familia estuvieron a salvo dentro del arca de salvación. El segundo ejemplo está también en Génesis capítulos 18 y 19, donde se dice el por qué Dios destruyó por completo Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18 de Génesis y verso 20 dice: entonces Adonai, el Señor, dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y uno se pregunta, ¿hasta qué extremo de corrupción habían llegado las gentes de aquellas dos ciudades para que Dios las destruyera con fuego y azufre? Y vuelvo a reclamar otra vez vuestra atención. Pero Dios no hizo caer el fuego sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y toda su familia fueron sacados fuera y puestos a salvo. Vuelvo a insistir, Dios no hizo caer el fuego sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y toda su familia fueron sacados fuera y puestos a salvo. Mirad, hermanos, estos dos ejemplos no pueden estar más claros y demostrar con toda luz que de ninguna manera la Iglesia del Señor pasará por la gran tribulación. Además, en el segundo ejemplo, los ángeles sacaron con urgencia de aquellas dos ciudades a Lot y su familia, lo cual nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo sacará a su Iglesia de la tierra, tierra que estará también corrompida in extremis, pero el Señor la sacará antes, con todo arrebato, a fin de librarla de la gran tribulación. Podemos estar tranquilos, hermanas y hermanos, porque nuestro Señor lo tiene todo bajo control y nunca nos dejará de su mano. Y llegado el momento, vendrá por nosotros. No obstante, hasta que llegue ese día tan esperado y deseado, tengamos por seguro que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano, ni de la mano de su Padre y nuestro Padre. Esto dijo Jesús en Juan 10, versos 28 y 29. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, se nos dice en Romanos 14, 8. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Él nos compró al altísimo precio de su propia sangre, como dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, verso 28, y también en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Nos compró al altísimo precio de su propia sangre. Y ahora, tras haber expuesto estas cosas brevemente sobre la venida del Señor por su Iglesia antes de la gran tribulación, es cuando uno se hace la pregunta del millón, como suele decirse. ¿Cuándo dará comienzo la gran tribulación? Pues sin duda alguna, y tal como ya hemos visto en la palabra de Dios, la gran tribulación empezará después que el Señor haya llevado a su Iglesia al cielo. Pero como el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre, no nos es posible saberlo. Hubo un atrevido que puso día, hora y lugar.
pero eso ha pasado a la historia como un gravísimo error garrafal. No nos es posible saberlo. No obstante, el Señor dijo algunas cosas que nos advierten y no se puede tardar ya mucho tiempo en venir. Mirad, en Mateo 24, verso 12, dijo el Señor esto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A veces pienso que ya se está congelando. Esta aseveración del Señor prevista que ocurrirá en los últimos tiempos, con observar nosotros cómo está actuando la sociedad actual, uno se da cuenta de que la maldad se está empezando a multiplicar con furia y el amor congelándose. Porque, ¿qué decir del amor? Del que dice en 1 Corintios 13, amor sufrido, amor benigno, amor sin envidia, amor que no guarda rencor, etcétera, etcétera. De este amor apenas queda algo en círculos cristianos muy reducidos, pero en el mundo, ¿y qué decir del amor de Dios? Del amor a Dios, del amor a Dios. Solo unos pocos valientes siervos del Señor están demostrando verdadero amor a Dios y al prójimo, llevándoles el mensaje del Evangelio de la gracia y salvación a los necesitados, y la mayor de las veces a riesgo de sus propias vidas. Hay otro dato que también nos advierte de la proximidad de la venida del Señor y que puede también, y por ende también la gran tribulación. Es lo que dijo el Señor en Mateo 24, versos 24 y 25. Se levantarán falsos cristos, es decir, falsos mesías, falsos salvadores e engañadores, que harán señales y prodigios de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Y dijo el Señor, ya os lo he dicho. Nos advirtió el Señor de estas cosas, que os hablaré de estas cosas tan interesantes en la próxima ocasión. Hasta entonces, manada pequeña, que Dios os bendiga. Amén. Amén. La verdad que... Bien, pues, después de todo lo que en esta mañana, pues, hemos vivido, de estar juntos, de participar del pan y del vino, de escuchar las alabanzas, su palabra. Este pequeño incidente le puede pasar a cualquiera porque todos tenemos, tenemos wifi y nos puede pasar. Nada, pues como decía al principio, de la misma manera que iniciamos hablando de lo que es el amor de una madre, pues aunque no esté Ana aquí, después yo se lo diré. Ahora cuando terminemos la reunión, bueno, tengo que hacer varias cosas, entre ellas le diré que hemos puesto su alabanza. Y es una alabanza dedicada a las madres, con la cual vamos a terminar ya pues hasta el próximo día, si Dios lo permite. Así que yo ya me voy a despedir de vosotros porque tengo que hacer cosas. Pues si queréis estar un rato comentando, que Dios os bendiga a todos, muchos besos y nada. José, cuando quieras pones esta alabanza.